Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto de esta su emisora Busco en ti Radio, donde estás, no es el final. Hoy es miércoles, continuando con nuestra programación, pues contamos con el privilegio de la presencia del apóstol José Ramón Santamaría y la profeta Leonor Santamaría de la Casa Paterna MIPAN, en la ciudad de Miami, en su segmento Descubriendo tu Potencial. Si es que bueno, profeta, apóstol, bienvenidos, ¿cómo están? Bueno, pero muy buenos días y gracias le damos al Padre Celestial por permitirnos estar en este programa Descubriendo tu Potencial. Creo que es un programa supremamente importante porque descubrir el potencial creo que es un mandato divino. Nosotros debemos trabajar con relación a nuestro potencial. El tema que hoy vamos a tratar dentro de nuestro programa Descubriendo tu Potencial es acerca de los pensamientos, ya que los pensamientos tienen un poder muy fuerte porque tienen que ver exactamente con la posición de lo que yo pienso. Y lo que yo pienso es lo que yo hablo y eso es lo que se ejecuta. Tú puedes decir una cosa diferente a tu pensamiento y es una falsedad, pero cuando tu pensamiento se vuelve radical en algo, la boca tarde o temprano lo va a decir. Y acuérdate que el sonido de nuestra voz es la que trae a la existencia aquellas cosas que tú tienes en tu pensamiento, que declaraste con tu boca y que deben hacerse realidad. Así funciona el reino. Así funciona el reino. Fíjate que el Padre primero pensó, luego habló y luego vino a la existencia. Es exactamente lo mismo que nos sucede a nosotros los hijos del Eterno. Por lo tanto, yo tengo que sentarme y decir qué potencial uso cuando yo quiero que se establezca una verdad presente. Bueno, simplemente analiza primero tus pensamientos, si esos pensamientos provienen de ti o provienen del susurro que tu espíritu ha hecho y tu mente lo ha captado. Segundo, que sea el tiempo preciso para tú consolidar algo y luego suelta el sonido de tu voz proclamando, decretando que aquello que te pertenece por derecho legal dentro de tu destino profético debe manifestarse. Entonces, el sonido de la voz es extremadamente importante. Y yo creo que en el mes de marzo un énfasis que debemos hacer es sobre el sonido de la voz. ¿Por qué el sonido de la voz? Porque vuelvo a decirte, mira el proceso. El Padre pensó, luego habló y luego vino a la existencia. Entonces, muchos de los problemas que la gente tiene hoy en día que no puede resolver y que le ha costado mucho resolverlo es precisamente porque creó alrededor de su vida una atmósfera propicia para que las cosas no vayan bien, sino mal, independientemente a que la intención no haya sido esa, pero aunque no haya sido esa la intención, de igual manera, eso fue exactamente lo que hicimos y por eso estamos viviendo algunas cosas que no nos agradan. Entonces, fíjate la importancia de los pensamientos. O sea, tú no puedes ni siquiera darte el lujo porque tú no eres el Padre Celestial, tú no eres nuestro Abba. Nosotros no somos lo que Él es, la magnitud de lo que Él es, ni siquiera tenemos la capacidad para manejarlo. Si el Padre te revela algo, no te atrevas ni por un segundo a cuestionarlo, ni a tratar de decir, bueno, pero mira, qué tal, que no sé qué, como si tú fueras mayor que Él, dándole explicación a lo que no tiene explicación. Acuérdate que la revelación no tiene interpretación, ella simplemente hay que obedecerla cuando estamos seguros que esa revelación viene de parte de Él y que la confirmamos con las Escrituras. Entonces, el tema de hoy es los pensamientos. Sí, es que el hombre es lo que piensa. El hombre es lo que piensa. Exactamente. Porque actúa de acuerdo a cómo piensa. Y su carácter es la suma de los pensamientos, de sus pensamientos. Ese es su carácter. Conforme él piensa, así tiene su carácter. Por eso tenemos que formar un carácter de acuerdo a la palabra para que sea un carácter bien formado, sea el carácter de Cristo, el carácter de Yeshua HaMashiach, la verdad del Padre. Entonces, pero de todas maneras, el pensamiento, de acuerdo a cómo lo pensamos, así somos, dice la palabra. Exactamente. Ahora, los pensamientos nos construyen nuestra vida, nos enaltecen o nos destruyen, porque como nosotros pensamos, accionamos, y al tener actitudes que no le agrada a la gente, malas actitudes, eso nos va a destruir a la larga. Las personas que tienen malas actitudes nadie los quiere aceptar. Ay, sí, son en los negocios ni en nada, ni siquiera en la misma casa.
un padre o con malas actitudes, cuando llega dice, llegó el diablo. Exactamente. Un padre, una madre, sí. Un familiar, eso es terrible, hermano, eso es terrible, terrible, terrible. Entonces, qué importante es analizar nuestros pensamientos. Ahora fíjate, los pensamientos, conforme nosotros pensamos, se convierten en creencias y en verdades absolutas para nosotros. Para nosotros. Porque nosotros pensamos y queremos estar en la verdad porque sabemos que la verdad es relativa. Y entonces cada persona piensa y forma una doctrina de sus pensamientos. Exacto. Y los quiere imponer. Y eso es lo peor, que lo quiere imponer a la brava. Y todo el que no piensa conforme está en error. Y así yo conozco mucha gente que creen que todo lo que ellos saben, todo lo que han leído, esa es la Biblia. Y nadie puede estar en contra de eso porque esa es la verdad absoluta para ellos. Exactamente. ¿No? Entonces son personas destructivas, es decir, que a la larga son rechazados por todo el mundo. Y son apartados. Mira, muchas personas conocen a un mundo de personas, a un mundo, conocen a todo el mundo, conocen países, conocen de todo, pero ¿cuántas personas están a su lado? Míralo para que vean, no tienen amigos, no tienen amigas, no tienen relaciones con las personas porque ya sabe uno que es una persona completamente nociva en base a los pensamientos que quiere implantar por encima y sobre todas las cosas. Es terrible, es terrible. O sea, no aprender la dinámica de los pensamientos, déjame decirte que es lo que te lleva a la pobreza, a las situaciones terribles, a la infidelidad, a vivir una vida de amargura, pero también te puede llevar exactamente a lo contrario. Sí. Todo va a depender de qué tipo de pensamiento sea el que tú tengas. Sí, es que los sentimientos son consecuencias de los pensamientos. Es decir, y nada nos hace felices sino nuestros propios pensamientos. Exactamente. Es decir, porque si tú puedes estar en una fiesta, pero si estás pensando en el problema que tienes en la casa o en el problema que tienes para mañana, tú no vas a disfrutar la fiesta. O si estás criticando, mira, qué fiesta, él dice, esa persona armó esta fiesta, es una porquería, esto no sirve, qué mala la comida, la música es pésima. O sea, si tú te pones en esa tónica, perdóname, no vas a estar disfrutando, es como un infierno. Fíjate lo que tú decías ahora, José Ramón, es decir, la parte importante de nosotros darle valor a los pensamientos, porque eso es lo que va a salir de tu boca, esa es la atmósfera que tú tienes alrededor de ti. Por eso el Padre demanda que le adoremos a Él en espíritu y en verdad. ¿Espíritu cuál? El espíritu Él, no, el espíritu tuyo, que tiene la revelación claramente. Y en verdad es aquello que tú tienes revelado en tu mente que debes plasmarlo en tu vida legalmente como un estilo de vida. Entonces, fíjate, adorarlo a Él es lo que Él nos manda. ¿Cómo te levantas tú? Me voy a llegar tarde al trabajo, con seguridad me van a votar. La mayoría de las personas dicen eso, se montan al carro y empiezan a afeitarse. La otra se lleva el sándwich y empieza a comer en el carro. No, y se distraen y ¡plá! Un accidente o cualquiera le toca la corneta o el pito, como tú le quieras llamar, y entonces se enojan, llegan al trabajo como si tuvieran 20 pulgas encima. No, angustiados, preocupados, molestos, y cualquiera que le diga a alguien, estallan, ¡pah! Otra pelea más. Mira, es que si tú tienes pensamientos negativos, no puedes disfrutar la vida, porque puedes ser un millonario, pero si estás pensando que se va a caer la bolsa de valores, que se va a quebrar tu empresa, te acuestas y no duermes pensando en que se va a destruir tu capital, y entonces te vuelves un avaro, no quieres gastar ni en tu familia. Yo conozco mucha gente así, que han muerto siendo millonarios como unos mendigos. Como mendigos en la calle, Pero por sus pensamientos, su manera de pensar. Exacto. Nosotros... Y no disfrutan de la fortuna que lograron, no disfrutan de su esposa, de su esposo, de sus hijos, de sus nietos, de su familiar. Es más, increíblemente no tienen un amigo. No tienen un amigo porque desconfían de todo el mundo. Desconfían de todo el mundo. Y sus empleados lo detestan, pero no se van de ahí porque necesitan el salario que él les paga por causa del trabajo. Entonces, qué triste es encontrar personas que no tienen amistades, que no se relacionan bien, que todo el día es una discusión, que todo es una atmósfera terrible. Es muy, muy terrible eso. Tiene que ser muy terrible, tiene que ser desesperante vivir una situación así. Entonces, ¿qué potencial te sacarías tú si tú llegaras a reconocer que este cuadro que nosotros estamos pensando, hablando
está en ti. ¿Qué harías? ¿Cuál es el potencial? Bueno, te sugiero, siéntate, medita. Lo primero que tienes que hacer es reconocer, wow, yo tengo una vida desastrosa, me estoy portando en una forma incorrecta, no soy una persona agradecida con la benevolencia de nuestro Padre Celestial. Y saca una lista de todo lo que el Padre ha hecho por ti y hará y quiere, y lo que te está rodeando, las puertas que están abiertas. Siéntate primero y analiza. Y lo primerito que tienes que hacer después de analizar es pedir perdón. Señor, perdóname, de verdad que he caminado como un loco, como una loca, esto no tiene sentido. Y toma una decisión. Y presta la atención cada vez que venga un pensamiento, cuestiónalo, júzgalo, antes de soltarlo con tu boca. Es un ejercicio que tienes que hacer hasta que ese ejercicio se convierta en algo natural, porque yo te quiero decir algo, los pensamientos se fabrican solitos. Si ahora mismo yo hiciera así, hacer así, yo voltearía enseguida a ver qué fue, por dónde salió ese sonido. Si de pronto te tocan la puerta de la casa, wow, de pronto puede haber un susto o de pronto puede haber una alegría. Un susto porque no sabes quién es, una alegría porque estás esperando una visita o una encomienda. Es decir, míralo para que veas, cualquier cosa que acontezca alrededor del ser humano, siempre va a venir el pensamiento a activarse. Se va a activar inmediatamente. Entonces puede ser un pensamiento de miedo, de temor, de terror, de angustia, de ansiedad, de maledicencia o de bondad, no sé. Entonces, la única persona que tiene que analizarlo eres tú, pero tienes que saber que tu pensamiento fabrica la vida y ha fabricado la vida que tú estás viviendo. Todos los problemas que nosotros tenemos vienen producto de un pensamiento. Ahora, por eso, si nos llegan pensamientos negativos, como tú dices, eso se produce, un pensamiento se produce cuando menos pensamos. Cuando menos pensamos. Con pensamiento cuando menos pensamos. Y es normal, inesperadamente. Cuando se te presenta eso, forza a cambiar ese pensamiento, desecha ese pensamiento, porque los pensamientos negativos te llevan a hablar negativamente. Y acordémonos de una cosa, que la palabra tiene poder. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza del Padre, del Creador del universo. Exacto. Y entonces nuestra semejanza con Él es que la boca, nuestra palabra, lo que nosotros pronunciamos, los sonidos de la, tienen un poder, y más cuando pronuncia la palabra, pero cualquier cosa que hable, el sonido simplemente de la voz tiene poder. Por eso es que la palabra dice que de toda palabra ociosa darás cuenta el día del juicio. Entonces si tú tienes un pensamiento negativo, deséchalo, porque seguro que vas a hablar negativo, y al hablar negativo, hablar mal, te estás maldiciendo, porque estás mal hablando, mal decir, mal hablar, te estás maldiciendo tú mismo, porque la palabra es creadora, la palabra es creadora, y si el pensamiento es negativo y tú hablas negativo, vas a crear lo negativo en tu vida. Entonces nosotros forjamos nuestro futuro con nuestra manera de pensar, porque eso es lo que vamos a hablar. Fíjate, si tuvieras temor en estos momentos, o miedo en este momento, o ansiedad, o angustia, ¿qué crees tú que está alrededor de tu vida? Una atmósfera generada por el miedo, el temor, la angustia, la ansiedad, el desosiego que tienes, la incertidumbre, la duda que tienes en estos momentos. Entonces, si tomas una decisión basado en ese ambiente que tienes aquí en tu mente y que has creado alrededor tuyo, que se llama atmósfera, con seguridad que la decisión que vas a tomar va a ser una decisión incorrecta. Te lo aseguro, va a ser una decisión incorrecta. ¿Por qué? Porque es basado en un sentimiento que estás teniendo por causa del pensamiento que te está agobiando. Oye, ¿y si hago eso y pierdo la plata? ¿Y si hago eso y ese negocio no me conviene? ¿Y si hago eso? Total, todo es duda. No tienes certeza de las cosas que te van a dar. Te pongo un ejemplo. El año 2022, el Padre anunció desde el año pasado que sería un año de oportunidades. Entonces, fíjate lo que está haciendo la gente. No, es que la profeta ha predicado que es el año de la oportunidad. Claro que es el año de la oportunidad. Pero las oportunidades, el Padre dijo dos cosas. Número uno, te sentirías impotente cuando la vieras. Y número dos, ibas al banco y te darías cuenta que los recursos que tienes no te sirven para lograr esa oportunidad.
Son dos señales inequívocas. Y lo otro que el Padre nos advirtió es que las oportunidades que venían de Él no las podíamos fabricar nosotros, sino que permitiéramos que Él las fabricara y nos las colocara y las activara en nuestro ser interior. ¿Por qué? Porque son de Él. Es como si, te la voy a pintar de otra manera, es como si el Padre en el año 2022 estuviera haciendo regalos extra a la vida de su pueblo. Son cosas extra, me da la sensación, no estoy diciendo que sea así, regalos extra que el Padre nos está dando, aparte de todo lo que nos ha dado, que está en nuestro destino profético, nos está dando cosas extra. Entonces no tienes derecho a cuestionar. Ahora, cuando tú ves la imposibilidad tuya, entonces en lugar de quejarte de que no tienes los recursos, glorifica su nombre porque Él lo hará. Él lo hará manifiesto, ya lo hizo antes de la fundación del mundo y lo hará manifiesto en el momento preciso. Yo te lo aseguro que si lo que en estos momentos tú estás viendo como oportunidad no te deslinda de tu familia, no te deslinda de tu proyecto de vida, no te deslinda del territorio donde tú vives, el país donde tú vives, no te deslinda, no hay cambio en ese sentido. Créemelo que la provisión para lograr el objetivo está a la vuelta de la esquina. Cuidado no está frente a ti, no te has dado cuenta. Fíjate que cuando el Padre hace eso, Él abre fuentes, o sea, abre posibilidades. Te aferras a las posibilidades. Ay, no, que fulana de tal me acaba de llamar para decirme que me va a regalar 50.000 millones de dólares. No dice, bueno, entonces le pongo el ojo a lo que me dijeron que iban a hacer. Tú no le puedes poner el ojo a la persona que te diga eso. Tienes que estar con el ojo puesto en lo que el Padre ha dicho, que Él lo haría manifiesto. ¿Cómo, cuándo y con quién? Eso no, ni preguntes. Deja que papá lo haga. Deja que papá lo haga. Entonces, mira la fuerza de un pensamiento. Mira, el pensamiento te puede autodestruir o el pensamiento te puede autobendecir más de lo que estás. Así de simple y sencillo. El pensamiento es lo que crea relaciones, lo que crea un engranaje, lo que hace fuerte un engranaje para que la rueda pueda caminar bien. ¿Por qué no hay prosperidad en muchos de los matrimonios y de la familia? Porque el marido y la mujer no están de acuerdo. Entonces, si hay una pieza que no encaja, si mi esposo no encaja o yo no encajo, mi familia va a sufrir las consecuencias de nosotros no encajar. Pero si nosotros dos encajamos, nuestros hijos van a ver el testimonio de nuestra vida y ellos van a encajar. Entonces la rueda se va a mover fácilmente, no hay quien la detenga, ni siquiera el Padre la puede detener porque es la voluntad de Él. Entonces mira qué tan hermoso este tema de los pensamientos. Fíjate, ahora que estamos hablando de los pensamientos negativos, ¿verdad? Que traen dudas, traen temor, ¿no? Miedo de perder la riqueza, etcétera, etcétera. Dice la palabra que el justo por la fe vivirá. Entonces, la fe, dice la palabra, que es la certeza, no, pero dice en la Biblia que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esa es una fe positiva, una fe griega, pero la verdadera fe es, en hebreo es emuná, es la palabra emuná, que es obediencia, es obedecer. Entonces tú lo obedeces, crea o no lo crea, obedecer. Tú obedeces y vas a vivir bien, porque todo te saldrá bien, porque el Padre es el que sabe cómo te va a salir. Uno se equivoca muchas veces por más inteligente que sea y emprende acciones, empresas, cosas que no son convenientes y que no sabe uno a la larga la desgracia que va a haber. Pero el Padre sí sabe. Entonces, si uno obedece, va a vivir correctamente y en prosperidad espiritual y material. Pero ¿qué pasa con los pensamientos negativos? Que vas a vivir en temor, y el temor es lo contrario a la fe. Así como la fe, cuando tú vives en fe, atrae, se cumple lo que estás pensando y lo que estás haciendo. Cuando tienes temor, cuando tienes miedo, entonces nada te sale bien, porque todo el pensamiento negativo que tienes, eso te vendrá también. Es la fe a la inversa. La fe a la inversa. Por eso le dijo, cuando Pedro caminó sobre las aguas un ratico, que dijo, ven a mí, le dijo el Señor. Y empezó a caminar, pero dice la palabra que tuvo miedo y se hundió inmediatamente. Y entonces le dijo, cuando Yeshua lo sacó de las aguas, le dijo, hombre de poca fe,
Exactamente. O sea, se atrevió a caminar. Mira, yo te digo la verdad. Si yo fuera ahora al mar y me atreviera a creer que yo voy a caminar, te advierto que no tengo la suficiente revelación ni fe para creer que yo voy a caminar sobre el agua. Un hombre que no había nacido de nuevo como Pedro, porque Pedro aún no había nacido de nuevo porque la redención no había sido consolidada. Yeshua todavía estaba aquí, o el Mesías todavía estaba aquí, hasta que él muere y la resurrección se vuelve una realidad tangiblemente. Y a pesar que no había nacido de nuevo, creyó tanto cuando el Mesías le dijo, ven, camina, bájate de la barca y camine. Y camina 2, 3, 4, 5 pasos, no sé cuántos pasos caminó, y hundirse, hermano. Dígame, ¿qué fue lo que intervino ahí el diablo? No me venga con la historia del diablo. Lo que intervino fue la mente de Pedro, que dijo, no puede ser que estoy caminando. Pero no estaba caminando. ¿Cómo que no puede ser? Estaba caminando por el amor de Dios. Estaba caminando. Había logrado lo que ningún ser humano había logrado. Estaba caminando exactamente en la dimensión de sobrenaturalidad que estaba caminando Yeshua, porque Yeshua también estaba sobre el agua. Entonces, fíjate el poder de la mente, y así podríamos nombrarte un sinnúmero de evidencias que muestra la escritura cuando nosotros le tiramos cabeza a nuestro pensamiento y no a la obediencia de lo que nuestro espíritu nos está diciendo, hazlo. ¿Cuántas veces el Padre te dice, oye, te están presentando una oportunidad? Y el Padre, en el momento que tú estás hablando con aquella persona que te está presentando la oportunidad, tú tienes que recibir solo dos cosas, o una afirmación de paz dentro de tu ser interior o una intranquilidad. ¿Por qué haces negocios si vino la intranquilidad? Ahí te está demostrando que no estás claro cómo trabaja tu propio espíritu. Y si tú no logras entender cómo trabaja tu espíritu, que fue el que nació de nuevo, imagínate si entenderás cómo trabaja el espíritu de Dios, o sea, el Rúa, que es el que nos dirige a toda verdad. Entonces, si tú percibes, wow, siento una paz interna, es que guíate por la paz interna o por la preocupación interna que la provoca tu mismo espíritu. Entonces, ahí es donde está el éxito o el fracaso. Exacto. No le sigas echando la culpa a los malos negocios que te estafaron, que te mintieron, que te volaste esto, te volaste este principio bíblico y por eso tienes pérdida, estás metido en problemas y los problemas se han ido acrecentando y no sabes cómo resolverlo hasta que no reconozca que no lo hiciste bien y que le metiste tu humanidad, entonces no vas a poder resolverlo. Fíjate, es que nosotros somos responsables de nuestra felicidad o de nuestra desgracia. Nosotros somos los que decidimos lo que tenemos que hacer de acuerdo a nuestra manera de pensar. Entonces, lo que pensamos en el pasado, lo que decidimos en el pasado, hoy lo estamos viviendo, tus consecuencias lo estamos viviendo hoy, de felicidad o de desgracia, por las decisiones, y eso fue consecuencia de nuestra manera de pensar. O de felicidad. Entonces, como lo que pensamos hoy, estamos forjando el futuro. Exactamente. Lo que decidamos hoy, lo vamos a disfrutar en el futuro. O vamos a tener las consecuencias. Entonces nosotros somos, si no estamos contentos, ¿verdad? Estamos agradados en determinada posición o en lo que estamos haciendo, debemos transformar nuestra manera de pensar. Por eso la palabra nos dice, y es una cuestión imperativa, nos dice que transformemos nuestra manera de pensar. Pablo dice, transformaos en el espíritu de vuestra mente, ¿no? Entonces, una orden, eso no te lo va a hacer el Padre ni te lo va a hacer nadie, eso lo vas a hacer tú por decisión que tú tomes. Por decisión propia. Entonces, esa es la parte importante de nuestra vida, que tenemos que transformar nuestra manera de pensar para ser unas personas acorde con la forma como debemos vivir en esa dimensión de sobrenaturalidad que es el reino. Por eso sabemos, pues, pensar cuáles son nuestros atributos y vivir de acuerdo a nuestros atributos para nuestro potencial sea firme y podamos tener un carácter firme y podamos vivir como unos representantes del reino del Padre Celestial. Esperamos que este programa te haya gustado mucho. Se llama Descubriendo tu Potencial y cada programa tiene un tema muy, pero muy específico como el del día de hoy, los pensamientos. Así que, ¿qué tienes que hacer? Sentarte, meditar y tomar
fuertes decisiones y ver cuál es el potencial que tienes que tener a la mano como la carta de la victoria cuando tengas un pensamiento. Te invito, como siempre, a nuestra página web, mypanglobal.org. No te olvides, www.mypanglobal.org. La congregación online es parte de nuestra vida, lo que hemos hecho por 27 años en los Estados Unidos de Norteamérica. Nos hemos congregado un solo día a la semana, los días jueves de 8 a 9:30. Respetamos el tiempo de las personas y sobre todo, más que todo en este tiempo, que pues el tiempo está tan acelerado y ahora a través de este medio es que nosotros estamos congregándonos y llevando a cabo todo nuestro ministerio. El jueves, o sea, mañana jueves, vamos a empezar el tema del mes de marzo que tiene que ver con el reposo. No te lo deberías perder para que entiendas cuál es el verdadero reposo según las escrituras. Lo que él nos muestra para que si has estado en desosiego, en angustia, en preocupación, en tristeza, puedas entrar en la dimensión que te pertenece, la del reposo. Mañana jueves se congregan los jóvenes y los niños a diferentes horas en 2 idiomas, español e inglés. Así que inscribe a tus hijos en la casa paterna, por favor, vete a congregación online, inscribe a tus hijos para que sean parte de esto, que ellos lo vean. Si les gusta, pues deja que se queden acá y si no, pues ni manera. También está nuestra librería virtual. Yo les recomiendo a la gente, ves a la librería virtual porque ahí está todo el material que nosotros enseñamos, ahí está colocado. Busca lo que a ti te gusta, lo que el Padre te ministre y pues adquiere ese material porque es de mucha, mucha importancia. Están nuestras escuelas ministeriales, que todos los martes y los lunes nosotros tenemos escuelas y lo más importante que en 2 semanas, el 12, creo que es el 12 o 13 de este mes de marzo, está la segunda convocatoria pastoral. No te lo puedes perder, déjame decirte, porque todos en una u en otra forma tenemos un sentimiento pastoral y un impulso pastoral en nuestro corazón nato, innato, pero hay quienes han sido llamados al ministerio pastoral, básicamente hablando. Debes conocer cuál es la dinámica que las escrituras te muestran de cómo caminar en esa dimensión. Le doy gracias al Padre Celestial por este programa y que pases un día maravilloso. Bendiciones y que tengas un buen día. Bye.